Hola, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este nuevo ciclo acerca del silencio interior de nuestra serie de Romance con el Conocimiento. Esta es la primera clase y estamos a 9 de agosto de 2025. Como platicamos previamente, el tema de este ciclo llegó como un imperativo desde el mismo silencio interior. Es importante, parece que nos aboquemos a ello durante estas semanas a fin de profundizar en lo que significa, primero entender qué significa y después establecer también un consenso alrededor de la práctica del mismo. En el podcast con Pilar platicamos un poco acerca de lo que no es el silencio interior y lo que no es necesariamente un estado donde no haya ningún pensamiento. Ese es un nivel de silencio interior que, usando la analogía, la imagen de la ciudad del conocimiento que hemos estado utilizando, equivaldría a los pisos superiores del edificio del silencio interior. Estamos entrando al mismo y por lo tanto estamos por ahora en la planta baja, maravillándonos de la belleza de la arquitectura de este edificio en particular y de las múltiples posibilidades que ofrece. Entonces lo vamos a ir explorando, cada quien a su ritmo, cada quien a su paso, siguiendo sus circunstancias peculiares, cada uno de nosotros es diferente, pero también, repito, sobre un consenso de lo que es y cómo se va acumulando el silencio interior, porque el silencio es acumulativo. Y entonces cabría hacerse la pregunta, primero, ¿qué es el silencio interior? Y después, ¿por qué nos interesa el silencio interior? Y de hecho, podemos invertir el orden de eso y primero preguntarnos por qué nos interesa el tema y la práctica del silencio interior. Y la respuesta es simple y va a quedar evidente o va a ser muy evidente a medida que practiquemos cómo esa respuesta está basada realmente en la experiencia y en la práctica. El silencio interior es la clave, es la llave que abre todas las puertas de todos los edificios. Digamos que es el edificio que tiene las llaves de los demás y de ahí su importancia fundamental. Y la razón por la que es tan trascendente el tema es porque lo que nos fija la percepción en un punto determinado es el diálogo interno. El diálogo interno que sostenemos es el que fija, pega al punto de encaje en el sitio que esté, en el sitio al que se escoja moverlo o en el que las circunstancias lo muevan, ¿no? Entonces, lo opuesto al diálogo interno habitual es el silencio interior, es decir, la cancelación o la interrupción momentánea de ese diálogo. Y hay varias opciones, porque también cambiar el diálogo interno, la naturaleza del diálogo interno en sí, lleva a resultados. También puede hacer que se desplace el punto de encaje. Sin embargo, para desplazamientos más profundos, para movimientos más amplios, se requiere silencio interior. Lo que sí es que podemos constatar que nosotros, en el orden social, sostenemos por lo habitual un diálogo bastante uniforme en nuestro interior. Y ese diálogo es bizantino, es enredado, no es práctico, no lleva soluciones, plantea problemas sin ofrecer soluciones realmente. Y al final de varias vueltas de diálogo, siempre terminamos perdiendo, siempre terminamos derrotados. Entonces, estamos en una posición de mera supervivencia por lo general. Y de ello se deriva, entre muchas otras cosas, el estrés provocado por la constante adopción de el ánimo de huida o pelea o congelamiento. Ese ánimo nos contrae el saco visceral, contrae los órganos, contrae todo, aprieta todo, daña la circulación y daña la comunicación, por tanto, entre todas las naciones u órganos del organismo. Entonces, eso lleva a todo tipo de males crónico-degenerativos. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, del diálogo interno que sostenemos de manera ordinaria, en el cual está este acuerdo tácito, pero también muy claro, en el que todos tenemos que sufrir ese tipo de cosas todo el tiempo, porque todos necesitamos sostener este diálogo
aunque no nos guste, aunque nos merme nuestra energía, a fin de pertenecer a la tribu y a la raza humana. Ese es como nuestro carnet de pertenencia a la raza humana. Si alguien no sostiene ese diálogo, se le ve como alguien extraño, quizá loco, quizá ajeno de alguna manera a esa raza o esta tribu. Y eso es un precio muy alto a pagar porque nosotros necesitamos tanto la soledad para nuestra conexión con lo abstracto como la compañía de otros seres humanos para nuestra conexión horizontal con nuestra esencia como seres orgánicos de forma humana. Entonces nadie está dispuesto a pagarlo y para evitar pagar ese altísimo precio hay que ejecutar una obra maestra de estrategia, que es lo que se llama el arte del acecho. Pero bueno, eso es solo para apuntar y para destacar el rol fundamental, importantísimo que cumple el diálogo interno, tanto en fijar al punto de encaje como en desplazarlo. Entonces, si nosotros mantenemos el mismo diálogo interno constante en una misma posición del punto de encaje, esa posición se solidifica. Y el diálogo que sostenemos en esta posición en la que está la raza humana, porque todos percibimos de una manera uniforme al mundo que nos rodea, es un diálogo que ronda alrededor del yo. Esa es la característica que tiene. Una característica derivada de esto es que en estos tiempos, al menos, estos círculos que da alrededor del yo, también se basan en una postura de lo que los videntes llaman el poor baby, el pobrecito bebé. Somos víctimas todo el tiempo como bebés indefensos en manos de nuestra madre y todo el tiempo estamos llenos de compasión por nosotros mismos. El más bravucón y altanero hombre que se puedan encontrar es quizá el que más lástima por sí mismo tiene, ¿no? Nadie escapa a eso en tanto sea partícipe de esta repetición del mismo diálogo interno, así de simple, porque todos lo tenemos. Entonces es genérico, ¿no? Todos pensamos de la misma manera, todos vamos por los mismos senderos de pensamiento, tomamos las mismas curvas, tenemos las mismas reacciones ante los mismos eventos, claro, con diferencias y matices, pero en esencia es lo mismo. Todos reaccionamos igual. Todos reaccionamos igual ante un agravio, ante un insulto, o ante un problema, o ante un desafío de determinadas características. Todos tenemos nuestras frases y comandos sintácticos que nos repetimos todo el tiempo, ¿no? Todos los políticos son corruptos, las mujeres están locas, los hombres son estúpidos, etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Miles de esos tenemos todo el tiempo sin revisar y son parte del diálogo interno. Ahora bien, podría parecer que uno escapa de repente a este yugo de esta forma específica de hablarnos a nosotros mismos, pero eso es solo porque no tenemos energía como para prestar atención a las diferentes capas del diálogo interno, porque resulta que está en capas. Ahora bien, cada capa del diálogo es como una máscara. Ujú. Entonces, la capa más superficial sería como la superficie de un río, ¿no? Clara, límpida, cristalina, todo se ve. Las capas más profundas pues, también son visibles al ojo, pero como es un río profundo, entre más avanzamos, más invisibles se hacen esas capas, pero es la misma corriente, es la misma agua, va en la misma dirección, sorteando los mismos vados, eh, llegando a la misma cascada. Ujú. Entonces, el diálogo es igual, aunque lo dividamos en capas. Y el truco que tiene el diálogo interno es justamente hacernos pensar que solo es el diálogo superficial, que solo es la máscara de la superficie. Y no, debajo de esa hay otra. Y muchas veces dicen sí y no, sí, no, sí, no, sí, no. Van en estas falsas dicotomías, ¿no? Hasta llegar al fondo. Pero es la misma verborrea que tenemos todos hablando. Ujú. Entonces, el primer ejercicio interesante sería estudiar, una vez que establecimos la importancia del diálogo interno y por qué nos interesa explorarlo y aprender a manejarlo y aprender a
suspenderlo con el silencio interior, lo siguiente sería poder explorar estas capas de pensamiento, ver hasta dónde llegamos. Nunca se hace esto, ¿no? Por ejemplo, observemos ahora, y si tienen papel y pluma o un lápiz, les sugiero que lo tomen, les doy unos segundos para que lo tomen, cualquier cosa con la que quieran escribir, ¿no? Si la tienen más o menos a la mano. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer muy rápidamente es un ejercicio muy simple. Es apuntar nuestro primer pensamiento ahorita, el pensamiento que sea más evidente, que esté más en la superficie. Ujú. Y lo vamos a cuestionar. Por ejemplo, si yo estoy pensando, tengo que ir al banco al rato, pero no quiero ir porque estoy muy cansado, lo cuestiono, ¿no? Digo, ¿pero por qué? Si está aquí cerquita, etcétera. Entonces va a surgir otra respuesta, va a surgir otro pensamiento más profundo. No, pues es que es tu obligación, y entonces yo lo cuestiono y lo observo. El solo hecho de observarlos ya lo está cuestionando, es arrojar luz sobre esas capas, ¿no? Estar conscientes de nuestros pensamientos. Y entonces, lo más rápidamente que podamos, casi como escritura automática, vamos apuntando el pensamiento más superficial y luego uno que esté debajo de él, que es como algo que lo sostiene. Y luego el que está debajo de él, que también sostiene ese pensamiento. Y el que está debajo, y el que está debajo, y el que está debajo. Entonces, muy rápidamente, nos tomamos 2 minutos, algo así, y empezamos a apuntar el pensamiento más superficial y el que está un poco debajo, y el que está un poco debajo, así. ¿De acuerdo? 1 minuto, 2. Hagámoslo. Muy bien. Ya, no es suficiente. Si quieren, le pueden seguir después. Ahora podemos levantar la pluma. Ok. Em, si alguien tiene algún comentario acerca del cómo les fue, qué descubrieron, si vieron algo, adelante, pueden levantar la mano o pueden salirse del silencio y hacerlo, o pueden enviarlo por chat también, como gusten. Em, Hola, hola, hola Margot, yo tengo algo que comentar. adelante, por Eh, favor. sí, yo estaba precisamente pensando en un señor que me hizo una obra aquí en la casa, y entonces comencé a pensar por qué. O sea, estaba pensando algo negativo, ¿no? O sea, que Ujú. este señor no ha hecho lo que dijo y tal. Entonces comencé a pensar por qué, por qué, por qué, por qué.
y llegué al final al pobrecito de mí. O sea, Eso, eh, entonces, claro, entonces yo dije: "Uy", entonces al final no, es que nadie me quiere, así. Entonces, exacto, sí, exacto, o sea, y tenaz, ¿no? O sea, es un exacto, diálogo constante en eso. exacto. Gracias. No, gracias a ti, maravilloso, muy bien. Em, ¿Alguien más? Mientras les puedo contar cómo me fue a mí, ¿no? Eh, mi diálogo el más superficial era, no sirves, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿por qué? Porque eres un hablador. ¿Quién dice? No eres un buen guerrero. ¿Comparado con quién, no? Los guerreros son bla, bla, bla. ¿Cuáles guerreros? No, ta, 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 ta. Y así fue. Pero lo seguí cuestionando y cuestionando y diciendo, ¿y por qué? ¿Quién dice? Esas son las preguntas. ¿Por qué? ¿Quién dice? Y se va enredando solo. Entre más máscara se quita, más corto se queda de argumentos, ¿no? Esa fuerza del diálogo interno. Hasta que llegó un momento en la que yo empecé a responder, pues sí, pero yo soy esto y esto, ¿no? Y yo hago esto y esto, siendo profundamente honesto. Y llegó un momento en que ya no supo qué decir y también me gritó, "Bah", como amargó, ¿no? Pobrecito de mí. Es lo mismo, es ya nada más grita, ya nada más hace una pataleta, ¿no? Porque ya no hay argumentos. Lo importante es darse cuenta de que es el mismo diálogo. La primera idea, la más superficial, es la misma que la segunda. Se están apuntalando como estos chimpancés de juguete que se agarraban de la cola y que uno hacía como grandes tiras, ¿no? Se van apuntalando entre sí, pero es la misma idea. Y la idea siempre es, yo no sirvo, yo soy malo, yo soy inadecuado, pobre de mí. De una u otra manera, siempre llega ahí. ¿M? Y si confrontamos esos niveles profundos, se queda sin argumentos. Y eso ya es silencio interior. Lo único que necesitamos es atención y velocidad, ¿no? Prestar atención a nuestros pensamientos y la velocidad para cuestionarlos sin dejar que nos arrastren, porque el de arriba es el mismo que el de abajo. El primero es el mismo que el segundo, que el tercero, que el cuarto y que el quinto. Ujú. Solo necesitamos atención y velocidad, no dejarnos arrastrar. Eso ya tiene poder, porque el diálogo interno, los pensamientos que nosotros generamos o a los que les damos entrada y salida a través de la voz o de lo escrito, como sea, tienen poder. ¿Cómo es eso de que tienen poder? Tienen el poder suficiente como para mover y fijar al punto de encaje. Y eso es todo lo que hay. Nuestra percepción, la realidad misma depende de la posición del punto de encaje. A ese grado tienen poder los pensamientos. El pensamiento es poder puro, es inconmensurablemente poderoso. Y eso es algo que no se nos enseña. Se nos enseña a olvidar nuestros pensamientos, a no prestarle atención a nuestros pensamientos. Lo que importa es la palabra, nada más. Pero como la palabra no está respaldada por los pensamientos, surge la mentira, surge la falacia. Ujú. Y en eso se basa el orden social, en la posibilidad de la mentira y en la posibilidad de la falacia. Los pensamientos de un guerrero están en perfecta concordancia con su diálogo, porque detrás de una mentira dicha para obtener un objetivo concreto no hay intento, no hay poder. Hay poder cuando el pensamiento y la voz o el acto se enlazan y van en una misma dirección. Y eso
tiene que surgir de un nivel o de otro de silencio interior. De otra manera, tenemos esto que apuntamos, una cascada de niveles concatenados de lo que es en realidad un solo diálogo, que la modalidad del tiempo, lo que llaman los videntes, la modalidad del tonal en este tiempo, es el del pobrecito de mí. Yo, pobre de mí. Al final es eso. Ujú. Entonces ahí no hay posibilidad de conexión entre el pensamiento y las palabras y los actos. No hay una conexión sólida, estable, firme, poderosa. No la hay. Por eso la palabra ha perdido poder, porque en sí misma la palabra tiene muchísimo poder. La palabra de alguien que enlaza sus pensamientos con lo que dice tiene mucho poder. Ujú. Ahora bien, el pensamiento viene de un sentimiento también, que es la necesidad de comunicarnos con nosotros mismos y con el mundo, ¿no? Entonces, el diálogo que sostenemos con nosotros mismos es también un reflejo del que sostenemos con el mundo y viceversa. Por tanto, es necesario. ¿Mm? El problema es, como ya hemos visto, que el diálogo que sostenemos no lleva a eso, no nos lleva a una integridad, no nos lleva a desplegar el poder de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestros actos. No realmente. ¿Y por qué es esto? Ah, esa es la pregunta interesante. ¿Por qué tenemos algo que va en contra de nosotros? ¿Por qué sostenemos una dinámica que se blande en nuestra propia contra, que nos derrota? ¿Por qué nos derrotamos a nosotros mismos? No, no nos derrotamos a nosotros mismos. Ninguna especie dejada a su albedrío libre se derrota a sí misma. Evoluciona o deja de evolucionar, pero ninguna especie hace eso. Em, ok, antes de seguir, ahí levanto la mano. Adelante, sí. Furas, dice. ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes salir del silencio? Ah, dice, no se oye. Es tu ordenador. Si puedes responderle, Pilar, que el sonido está bien. Ok, gracias. Em, bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que nuestro diálogo vaya en contra de nosotros mismos? Que nos aprisione y que nos despoje del poder de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, por tanto, y de nuestros actos. Pues es muy simple, no es nuestro, no es realmente nuestro. Entonces, ¿de quién es? Bueno, ahí vamos a dar una pequeña vuelta antes de entrar en materia. No porque muchos de ustedes no sepan a lo que me estoy refiriendo, porque sí lo saben, pero es importante verlo desde una nueva perspectiva, como aquí acostumbramos a hacer, entre todos reformular las cosas, ¿no? Em, en el mundo orgánico, el mundo de los animales, las plantas, todo lo que conocemos como vida orgánica, el ser humano ocupa un lugar interesante. El ser humano tiene una capacidad que ningún otro animal que conozcamos tiene de establecer desnates. Los desnates son eh, procesos de purificación de la percepción, durante los cuales eliminamos la mayor parte de lo que percibimos a fin de que nuestra percepción del mundo sea más ágil y más precisa en términos de la realidad de un mundo de objetos. Entonces, hacemos de lado, desnatamos pues el 90% o más de lo que percibimos y permitimos que lo llene el intento. A todas las cosas les damos el equivalente a un vistazo o un vistazo y con eso ya sabemos qué es. Yo solo doy un vislumbre a un árbol y ya sé lo que es el árbol y toda la estructura
semántica del árbol, toda la estructura cognitiva se manifiesta en mi pensamiento y en mi sentimiento, ya armada por intento. No necesito estudiar cada hoja del árbol y acercarme y olerlo para saber que es un árbol. Con un solo vistazo me basta. ¿Mm? Veo a alguien rápidamente y ya sé quién es, ya sé cómo se llama, ya sé dónde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con todos los otros sentidos, con el tacto, con el olfato, con el oído. Ujú. Entonces, nosotros somos los mejores desnatadores que hay. Parece que ningún otro animal desnata tanto el mundo, es decir, elimina tanta percepción pura para quedarse solo con la interpretación y con el intento como lo hacemos nosotros. Debido a ello, nuestra percepción diagonal interpretación del mundo es muy fiel, muy nítida, muy bien estructurada, ¿no? Y por eso tenemos la posibilidad de crear y usar herramientas incluso desde el palo más primitivo y simple hasta los ordenadores más complejos, hasta las computadoras cuánticas. Ajá. Por eso tenemos estas posibilidades de trato cristalino con el mundo de objetos, ¿de acuerdo? Pero eso, ¿de dónde vino? ¿Por qué es así? ¿Porque tenemos algo muy especial nosotros? Posiblemente. Pero también ese nivel de claridad en la percepción del mundo de objetos tiene un precio. Y es que nos roba de cualquier cosa que no sea la percepción de un mundo de objetos. Porque es tan perfecta, tan bien delimitada, tan hermosamente estructurada, tan práctica, que nos olvidamos que no es la única forma de percibir al mundo, que de hecho ni siquiera es la esencial. La esencial es percibirlo como energía, porque la energía es la base de todo. Entonces se nos ha olvidado percibir al mundo como energía. A cambio de eso, hemos logrado el uso de herramientas cada vez más sofisticadas y de un nivel de fidelidad cada vez más elevado en nuestro trato con el entorno. Y eso es lo que nos ha hecho, en lo concreto, la especie en cierta forma dominante sobre la faz de la Tierra, pero también la más destructiva, porque hemos perdido la conexión con la posibilidad de percibir al mundo como energía, a grado tal que ya cuestionamos en lo profundo que el mundo sea energía. Para nosotros el mundo es una complejidad reducible basada en el reduccionismo mecanicista. Y no es así, porque al nivel de la energía, como demuestra la mecánica cuántica, por ir al extremo, porque eso se puede demostrar hasta en un juego de ajedrez, el mundo es de una complejidad irreducible, porque es energía. Ujú. Entonces, es un precio muy alto olvidar lo que es la realidad esencial a cambio de una visión muy clara, muy nítida, muy fiel de un aspecto interpretativo de la realidad, que es el mundo de objetos. En este aspecto interpretativo de la realidad que todos sostenemos, hemos dejado de percibir, por ejemplo, formas de conciencia inorgánicas que existen tan naturalmente como existen las formas de conciencia orgánicas. Ujú. Porque nuestros desnates crean esta imposibilidad de percibir nada que no sea objetos sólidos. Y por tanto, como las conciencias orgánicas establecen estructuras sólidas que son perceptibles, pues sí las percibimos, pero una forma de conciencia inorgánica no establecería esa. Para percibir una forma de conciencia inorgánica necesitaríamos dejar de lado por un momento
el nivel de fidelidad con el que percibimos los objetos de la vida cotidiana. Está claro, ¿no? Bueno, mm, estas estructuras de conciencia, porque aclaremos que la vida es sinónimo de conciencia, no sinónimo de carbón, de estructuras basadas en carbón. Si uno percibe energía, si uno hace de lado por un momento la interpretación que tenemos de la realidad, estas estructuras de conciencia inorgánica tienen una interacción, por supuesto, con las estructuras de conciencia orgánica. Todo está en interacción. Y resulta que en el universo todo está siendo eh, movido en ciclos y en reciclos. Por ejemplo, se sabe ya que no hay una cosa tal como la pirámide alimenticia, ¿no? Es más bien un círculo, si a esas vamos, o una espiral alimenticia, ¿no? Donde todo hace uso de todo en términos de el consumo de energía, el consumo de conciencia o la transformación de la conciencia a través de procesos de préstamo de entropía. Eso es lo que estamos haciendo cuando comemos carne o cuando comemos una planta, es igual. Estamos siendo parte de este círculo de distribución y de préstamo de la entropía, de préstamo de baja entropía. Ujú. Pero nada escapa a eso. Y el hombre, debido a ciertas circunstancias, parece que ya escapó a eso. El hombre no tiene depredadores orgánicos. Digo, si te vas al bosque solo y te encuentras un oso, pues sí, buena suerte, pero no, pero como raza no tenemos ya depredadores orgánicos. Ujú. Ya no nos amenazan, mucho más. Nosotros ahora somos la amenaza, ¿no? El único depredador que podríamos considerar que nos desafía o que nos desafiaba hasta hace poco es quizá las bacterias, ¿no? Pero resulta que el ser humano es el animal que tiene la máxima diversidad de vida microbiana en su interior. Ningún animal tiene una relación tan compleja con tantas especies diferentes de vida microscópica como nosotros. A últimas fechas se ha descubierto, por ejemplo, la importancia de la microbiota, ¿no? O el microbioma. Y es que tenemos una colonia inmensa de microorganismos que son realmente ya parte de nosotros, más rica que ninguna otra especie animal. Esta familiaridad y estos procesos de, por ejemplo, de endosimbiosis con las mitocondrias y toda la microbiota que habita en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, o el microbioma, eh, nos hacen familiarizarnos mucho con las dinámicas de la vida a nivel microscópico. No intelectualmente, nuestro cuerpo sabe cómo relacionarse con. Hemos hablado un poco del sistema inmune y de cómo las células T del sistema digestivo se comportan con un nivel de tolerancia mucho mayor que las del sistema respiratorio. Son muy adaptables porque están en contacto constante con todo lo que está afuera, que está dentro en el tracto digestivo, adentro y afuera, ¿no? Entonces nos adaptamos mucho a todo tipo de parásitos, de bacterias, de hongos, todo tipo de vida microscópica y a veces macroscópica en nuestro interior. Tenemos una constante comunicación a todos los niveles, incluido el nivel de los exosomas, con miles de formas diferentes de vida orgánica. Y por tanto, hemos aprendido mucho acerca de eso, a nivel fisiológico y evolutivo. Y entonces las bacterias mismas ya no son una amenaza tan grande para la raza humana, o no lo han sido en los últimos años. Ujú. Con la creación de antibióticos, de diferentes cosas, ¿no? Entonces, en resumen,
no tenemos aparentemente un adversario que nos deprede como raza. Pero eso no cabe en el esquema del universo, porque no cabe en el esquema de la energía que se mueve en círculo o en espiral, en el cual cada especie depreda y es depredada por otras, en el cual cada especie tiene un papel que jugar en el flujo de la entropía de baja hacia alta entropía. No cabe ahí. Es como si el ser humano fuera de otro universo. Y así nos sentimos, como si fuéramos de otro universo, porque no percibimos que nos depreden formas de vida orgánicas. Ya somos reyes del mundo para siempre, ¿no? Así nos percibimos. Pues no, sí estamos siendo depredados. Obviamente, no por formas de vida orgánica, estamos siendo depredados por estructuras de conciencia inorgánica. ¿Cómo se sabe esto? Pues lo saben quienes hacen de lado por un momento la fidelidad de la interpretación del mundo como un conjunto de objetos sólidos a fin de percibir otras posibilidades que tienen que ver con otros niveles de la conciencia, otros niveles de la percepción. Y es tan natural percibir eso como percibirnos a nosotros comiendo pollo o comiendo una ensalada. Ahora bien, no hay una depredación a nivel fisiológico aquí, o a nivel físico, perdón, a nivel orgánico, obviamente. Entonces, ¿de qué trata esa depredación? Pues trata de nuestra conciencia, que tampoco la percibimos. De hecho, dudamos que tengamos conciencia en nuestro afán febril de reducir todo a lo mecánico, ¿no? Em, conciencia dudando de tener conciencia, ¿no? Es ridículo. Bueno, el precio es la conciencia. A cambio de eso, ¿qué obtenemos? Pues este nivel de fidelidad. Nosotros cedemos conciencia de una u otra manera a un nivel inorgánico de existencia porque no vemos a dónde se va, y a cambio recibimos este nivel de fidelidad que implica todo este conocimiento práctico e inmediato sobre los desnates y sobre el manejo de las herramientas en el mundo. Entonces, a partir de ello construimos nuestra civilización. No es exageración decir que la civilización y los bienes de los que disfrutamos en la vida cotidiana, pues son producto de eso, del diálogo interno enfocado en el yo, con una gran fidelidad de percepción e interpretación del mundo como conjunto de objetos sólidos. Es tan fiel nuestra visión de esto que hacemos cosas complejísimas. Una pluma es una maravilla de la ingeniería, una taza, un mouse, una mesa, todo. Ningún animal hace eso. Ningún animal tiene la velocidad y la capacidad de desnatar todo lo que percibe al grado tal de modificar y usar al mundo de objetos sólidos como su herramienta, como su colección de herramientas. Y nos da aparentemente longevidad. O ese es el, el reclamo, eso es lo que se afirma, ¿no? Es que cada vez vamos mejor, cada vez somos más longevos, ¿no? Por los avances de la medicina y los antibióticos. Es posible. Es muy debatible, ¿eh? No es una línea como se nos enseña. Ha habido instancias, momentos y las sigue habiendo en circunstancias muy bien documentadas donde esto no tiene que ver con la longevidad. Pero a cambio de todo esto, de una relativa longevidad temporal, cuando no estamos arrojándonos bombas unos a otros o muriéndonos por las eh, epidemias que surgen de eso, ¿no? Epidemias bacterianas, que son las terribles, eh, pues sí, de repente un par de décadas más, ¿no? Un par de décadas más sobreviviendo en la miseria emocional que nos provoca este diálogo interno. Todo esto a cambio de no percibir nada más, de no incrementar nuestra conciencia, de no incrementar el rango y el alcance de lo que podemos percibir. Ese es el trato. Y es un fraude, por tanto, porque
también con conciencia, incrementando la conciencia, se puede obtener longevidad. Y también se pueden generar herramientas. Quizá no exactamente como las tengamos, quizá mejores. Quizá algunas como las que tenemos, quizá otras mejores, quizá algunas no tan buenas, no importa. Pero pagar conciencia por, pagar nuestra conciencia, que es lo único que tenemos, por la pseudo civilización que tenemos, es una estafa. ¿Mm? Es un acuerdo en cuya elaboración no participamos. Y todo se resume, todo llega como en la punta de un embudo al diálogo interno. Esa es la llave que cierra o abre el candado y que nos permite entrar o salirnos de ese acuerdo espurio. Ujú. Entonces, en resumen, tenemos dos mentes. Una mente que no es nuestra, que nos es impuesta con su diálogo interno correspondiente y genérico, a fin de que nosotros limitemos el alcance de nuestra percepción y dediquemos toda nuestra energía a la elaboración y al uso de herramientas cada vez más complicadas para percibir con cada vez más fidelidad al mundo como una serie de objetos sólidos, para seguir desnatando aún más y más y más y más. Hemos llegado al punto en que tenemos al mundo en la palma de la mano, desnatándolo con un celular, con un video de 2 centímetros por 2 centímetros de alta definición. ¿De qué nos sirve eso? ¿A cambio de nuestra conciencia? ¿Este es el precio? Entonces, el diálogo interno es la llave, es la firma que estamos usando para seguir ignorando el hecho de que hay dos mentes. Una es esta, la del diálogo interno que todos sostenemos, y la otra es nuestro cuerpo, la otra es inseparable del cuerpo. Las dos mentes piensan muy diferente. La mente que se llama foránea, la mente que no es nuestra, hemos dicho, tiene un diálogo muy enredado que se centra en el yo, y cuyo único objetivo es hacernos percibir en detalle las interpretaciones, o mejor dicho, hacernos interpretar cada vez con más detalle lo que percibimos, a fin de seguir reduciendo todo a una colección de objetos sólidos. Así sean objetos sólidos subatómicos, pero tienen que ser objetos sólidos. Las cuantas no pueden ser solo energía, tiene que ser siempre sólido, ¿verdad? Ok. La otra mente es el cuerpo, está en el cuerpo. No puede separarse de nuestras células, de nuestro ser energético, de nuestro organismo, de nuestra esfera electromagnética, o como le queramos llamar. Esa mente es directa, nunca va en contra de nosotros. Por eso decía que ninguna especie dejada a sus recursos va en contra de sí misma. Nuestra mente real nunca va en contra de nosotros. Es directa, es práctica, es concisa y actúa solo en beneficio de nuestra conciencia, porque sabe que nuestro objetivo en esta vida es adquirir más conciencia, como hemos repetido hasta la saciedad en todos los ciclos, particularmente en el anterior de recapitulación. Entonces, ya está establecido. Tenemos dos mentes, ¿no? Una que no nos sirve, que sirve a los propósitos de, en todo caso, niveles o manifestaciones de lo que nos rodea de manera inorgánica, ¿ah? Y por tanto nos limita la visión del mundo, y ese es su objetivo, y otra que es la que podemos hacer florecer, la que podemos hacer crecer para que nuestra conciencia se incremente.
El silencio interior es acallar a la mente que no es nuestra. Es salirse del acuerdo en cuya elaboración no participamos, de que tenemos que usar ese diálogo, que pensamos que es el único, porque pensamos que tenemos solo una mente. Pues no, tenemos dos. Somos, como decía don Juan Matus, simios esquizofrénicos. Así tratamos al mundo, así nos tratamos a nosotros mismos. Todos los síntomas están ahí. Y no porque haya nada de malo esencialmente en nosotros, sino porque desde el momento en que somos concebidos, desde el momento en que nacemos, se nos implanta esta mente, esta forma de pensar, y se nos dice que no hay otra, y se nos dice que el mundo es una colección de objetos sólidos y punto y se acabó, y que nuestro objetivo es acumular dinero o fama o lo que sea, cualquier cosa que se te ocurra en un capricho. Nunca se nos dice que nuestro objetivo es acumular conciencia y engrandecer nuestra percepción. Nunca, hasta que llega alguien y nos lo dice. Bien, vamos a hacer unos pases. Un poquito nada más. Vamos a apoyarnos sobre la pierna derecha. Ponemos la punta del pie izquierdo en el suelo, pero sin apoyar. Todo el peso está en la pierna derecha, como nuestra pierna raíz, ¿se acuerdan? Y vamos a hacer dos medias lunas con el pie izquierdo hacia atrás. La primera termina a la altura del talón derecho y la otra se extiende atrás del cuerpo. La atención está en la pierna raíz, la mayor parte de la atención. Regresamos, talón y frente, y el peso está ahí. El pie izquierdo está vacío. La pierna derecha está llena. La rodilla ligeramente flexionada. Y hacemos las medias lunas lo más perfecto que podamos. Con mucha deliberación. Cambio. Vamos a la izquierda y hacemos las medias lunas con el pie derecho. Toda la atención ahí. En la pierna raíz, primero, y en el dibujo de las medias lunas. Ok. Vamos a la derecha otra vez. Y ahora una media luna larga, una sola, de adelante hacia atrás. Bien deliberado. Toda la conciencia ahí. Cambio. Ok. Vamos a poner los brazos en un ángulo de 90 grados y bajamos los codos. Bueno, bajamos los antebrazos, mejor dicho, sin cambiar el ángulo de los brazos, horizontales.
Los dejamos ahí y balanceamos los antebrazos. Vamos a tomar la yema del pulgar y a rodearla con el índice, apretando con las dos manos. Y apretamos y bajamos con fuerza. Una vez más, apretando. Todo el cuerpo se tensa y relajamos. Mejor dicho, se activa, ¿no? Pero sí con fuerza. Mucha fuerza. Una vez más. Acudimos. Ok. Ok. Dice Paulo, el diálogo interno es en realidad externo. Sí, es buen apunte. Está en el exterior y nos es inculcado desde el exterior. Es genérico para todos, pero lo hacemos nuestro, ¿no? Pensando que es único. Y en realidad no, es el mismo que están pensando todos, ¿no? Em, Cuando Castaneda a veces le preguntaba algo a don Juan o lo interrumpía o tenía algún tipo de comentario en ciertas circunstancias, don Juan hacía este gesto, ¿no? Yo no lo aquí. Y le llevó años o mucho tiempo entender a Castaneda que no es que lo estuviera callando necesariamente de que no hablara, estaba indicando que entrara en silencio interior. Um, Vamos directo entonces a cómo lograr el silencio interior. La primera forma y la más directa que hay es dar la orden. Yo doy la orden decenas de veces al día o cientos, siempre que me acuerdo, ¿no? Y la orden es muy simple, es una palabra, bueno, al menos para mí es una palabra, es silencio, con un signo de admiración. No gritado necesariamente, pero sí, silencio, es una orden, no es un favor que estamos pidiendo, no es una petición que necesita firmas, no estamos mendigando silencio, no estamos disculpándonos por ordenar silencio, estamos ordenándole a esa mente con ese diálogo interno genérico que se calle, silencio. Ahora bien, como decía en el podcast, pues parece que falla, porque al principio uno da la hora en silencio y los pensamientos siguen, parece que no cambia nada, pero ahí es donde entra el truco que utilizan los videntes. El truco es encarnar en ese momento el ánimo del guerrero. El ánimo del guerrero, del que hemos hablado tanto, es uno en el cual, por definición, uno se encuentra al mando. Un guerrero es alguien que está al mando. ¿Al mando de otros? No.
al mando de sus propios procesos, de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, al mando de su conciencia, al mando de lo que acepta y de lo que no acepta en términos de su conciencia. Ajá. Eso es algo que sí está en el exterior también. Eso es algo a lo que un guerrero se adhiere, se acoge. Y ese algo es una estructura que forma parte del andamiaje utilizado por el conocimiento, en este caso, que se llama la regla. Es una estructura energética real, un andamiaje real que abarca todas las posibilidades humanas y a la cual uno solo se tiene que adherir, a la cual uno solo se tiene que enganchar con su propio intento para comenzar a recibir información de la misma en torno a cualquier acto o decisión o circunstancia concebibles. Adherirse a la regla es ser guerrero. Y ser guerrero implica que estás al mando. Entonces, ante la voz que te dice, cuando tú das la orden de silencio interior, porque eso te va a decir que no te hace caso, porque tú no eres guerrero, y solo un guerrero puede dar esa orden, que se cumpla, la respuesta es sí soy. No porque yo sea maravilloso, no porque yo sea nada especial, sino porque estoy adhiriéndome a esta estructura. Estoy comprometido con eso, estoy comprometido con serlo, nada más. Y entonces esa estructura habla por mí. Ujú. Hay una escena en la película del oso de Jean-Jacques Annaud que está el osito, ¿no? Y lo está persiguiendo un león de montaña o un puma, no sé. Y lo acorrala y el osito se queda en el árbol, en un árbol sobre un río y ya se va a caer y está chillando y, y de repente chilla, ya en la desesperación, el pobre osito chilla así desesperado y el puma o el león de montaña se aterra y sale corriendo y el osito como que no lo puede creer, ¿no? Y se voltea a la cámara y es que atrás del oso está la mamá oso, ¿no? Y esa es la regla. La regla es la mamá oso, la osa mayor. Está atrás de uno. Y lo único que uno necesita hacer es decir, yo soy guerrero y decido serlo. Y apuesto todo, todo para hacerlo. Y entonces el diálogo interno no tiene opción más que largarse cuando damos la orden de silencio interior, aunque parezca que no lo hizo. Eso es entrar al edificio del silencio y es la planta baja. Cuando parece que no pasa gran cosa, pero si siguen dando la orden, van a ver que sí pasó. En retrospectiva, van a ver cómo sí funcionó. Lo que pasa es que estamos tan habituados a al parloteo interno que ya un instante de silencio nos pasa desapercibido. Ujú. Pero de que funciona, funciona. Y es acumulativo. Ujú. Entonces se da la orden de silencio. Cada vez que uno está em, desalineado durante el día, cada vez que está perdiendo el tiempo con pensamientos inútiles, cada vez que algo no funciona y uno empieza a entregarse a estos niveles de diálogo como el río sobre el que hicimos el ejercicio, que al final termina en yo y pobre de mí. Cada vez que sucede, se da la orden de silencio. Una y otra vez, sin inmutarse. Y las cosas cambian. Se da como guerrero, con autoridad de un guerrero. Y ante los reproches y las discusiones, uno se queda incólume y sigue dando la orden de silencio. Eso funciona. Hay bastantes otras formas de lograr silencio interior y las vamos a ir practicando en las siguientes sesiones. Em, Ahorita practicamos tres. Entonces, bueno, la última que les digo, la pueden practicar ustedes mismos todo el día, si quieren. Dar varias veces la orden de silencio.
10, 20, 50, las que quieran, ¿no? Y ver qué sucede, estar atentos a qué sucede. La otra es prestar atención a los pensamientos y a sus diferentes niveles hasta llegar al nivel más profundo en el cual el pensamiento se deshace y ya solo le queda rabiar y irse y azotar la puerta. Eso nos da silencio interior. Y la otra es hacer pases energéticos. La recapitulación, por supuesto, trae mucho silencio interior, pero cualquier pase energético practicado con conciencia y desde el silencio, dando la orden antes de hacerlo de silencio y de hacerlo impecable, lo mejor que puedan, ¿verdad? En realidad, lo mejor que se pueda, eso trae mucho silencio. En este caso, practicamos algunos perdón, de la serie del silencio, a su vez de la serie de Westwood, que está en el libro Pasos Mágicos y que hemos practicado durante muchos años en diferentes formas, ¿no? Muchos de ustedes quizá los conocen, son muy buenos para el silencio, para eso son, ¿no? Entonces ya de entrada tenemos estas tres formas de ir fomentando el silencio interior que es acumulativo y que a través de la práctica nos va a abrir la posibilidad de dejar de honrar un acuerdo en cuya elaboración no participamos, que es el acuerdo de sostener toda nuestra vida un diálogo interno genérico que se hace pasar como único, pero que no lo es, y que a cambio de cierto confort en todos los niveles de nuestra vida cotidiana, nos roba de lo único y de lo más preciado que tenemos, que es nuestra conciencia. Nos roba de nuestro propósito de estar vivos. Por eso se está suicidando tanta gente y se ha suicidado tanta gente, porque no encuentran propósito y lo dicen. Y todos estamos, mientras no sostengamos una práctica de silencio interior, en el camino de un suicidio lento o rápido debido a falta de propósito. A ese nivel es importante el silencio interior, pero también es lo más disfrutable que hay. Y las sorpresas que aguardan y las maravillas que aguardan, tan solo con poder silenciar ese parloteo incesante, inútil, pesado, mórbido, que nos asola durante toda nuestra vida, es increíble. Los misterios, pues, que nos aguardan si nos embarcamos en, ¿verdad?, practicar las diferentes formas en las que podemos ir acumulando silencio hasta llegar a ciertos umbrales donde ya puede afirmarse sin empacho que la vida cambia, la vida se hace otra, uno se hace otro, ¿no? Entonces, la invitación es a que lo hagamos juntos, porque eso también tiene mucho poder, practicar esto juntos. Practiquemos estas tres formas durante esta semana y enviemos nuestros descubrimientos, ¿no? Como siempre al grupo para ver qué resultados hubo. Hagamos este ejercicio otras veces, apuntándolo o apuntando mentalmente, demos repetidamente la orden de silencio, a ver qué pasa, y hagamos pases energéticos con la intención de obtener y acumular silencio y también desde el silencio y a ver qué pasa, a ver cómo nos va esta semana, porque la próxima vamos a ver otras formas también de seguir incrementando y acumulando silencio. Vamos a ver pases específicos, vamos a ver prácticas específicas y el tema da para mucho y es muy interesante. Se vincula, como siempre hacemos también aquí, o siempre intentamos hacerlo, con conceptos de la biología, em, de la física, de la química, de todo, de la ecología. Es muy, muy vasto todo lo que podemos hacer, o todo el nivel de relaciones que podemos establecer hablando desde el silencio también. Porque uno puede hablar desde el silencio, porque uno puede hablar desde su mente real, que es lo que estamos intentando hacer aquí. Esto ya es silencio, ya estamos entonces en el edificio del silencio interior. Y ya con eso nos vamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos los que estuvieron. ¿Puedo decir una cosa? Ah, por supuesto, Olivia, sí, adelante. Sí, 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 si No, alguien quiere decir algo, adelante. quería comentar que a mí una cosa que me funciona mucho últimamente
bueno, aparte de lo que has dicho, de hacer pases o lo que sea, pero hay veces que no puedes hacer pases porque estás haciendo otra cosa. Y una cosa que Ujú, me funciona muchísimo es eh, cambiar de cadena, ¿no? O sea, decir, bueno, pues voy a ponerme a escuchar, pues a lo mejor una sesión tuya o un audiolibro de Castaneda o, no sé, algo como que me nutra y no ujú. dejando a la mente, digo, bueno, pues ya que tengo diálogo interno, a veces incluso sigue el diálogo interno ahí, pero estoy consiguiendo ya concentrarme más ahí y derrocar o desplazar al otro, ¿no? Como cambiar la sintonía. Y digo, bueno, pues por lo menos ya que tengo diálogo, que sea nutritivo, ¿no? Que no Claro. sea que me aporte algo. Y la verdad es que a mí sí que me está dando resultados. No sé, bueno, quería comentarlo bueno, por si le podía servir a alguien, no sé. No, desde luego, es un tema. Las otras posibilidades del diálogo, ¿no? Eh, es una alternativa siempre. Cambiar el contenido del diálogo interno. Tiene que ver con el silencio interior, porque estás desviando tu atención de la mente foránea o de la mente que en realidad no nos sirve a tu mente real. Es una manera de irla desviando gradualmente, ¿no? Entonces sí, esa es una posibilidad también. No es tan profunda, digámoslo así, como el silencio directo, pero es una que se utiliza siempre en las circunstancias adecuadas. Sí, desde luego. Tienes toda la razón. Es parte también de la gran matriz, digamos, del silencio interior. Cambiar el contenido del diálogo. Es una posibilidad siempre. Y vamos a abundar más en ello también la próxima vez. Gracias, gracias, Olivia. Gracias a ti. Ok, bueno, entonces muchas gracias a todos por su participación, por estar aquí y nos vemos la próxima. Les mando un abrazo. Gracias, Pilar. Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Gracias, Luciano. Pilar, también. Saludos. Saludos, chao. Saludos, chao.